Juan Carlos, tienes la palabra. Señor presidente, señores asambleístas, quisiera pedir que el área de sistemas se sirva a habilitar la sala. Muchas gracias. Por delegación de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su regulación y control, me permito hacer la ponencia al Pleno para primer debate del proyecto de ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Antecedentes. En el Ecuador, las actividades registrales vienen regulándose principalmente por el Código de Comercio y la Ley de Registro, cuerpos legales que en su orden fueron codificados y expedidos en los años 1960 y 1966. Desde aquella época, y no obstante los avances tecnológicos y la sistematización de la gran mayoría de procesos documentales de información pública y privada, las actividades registrales no han sufrido avance alguno y, por el contrario, continúan teniendo como marco jurídico varias disposiciones legales que para los actuales momentos han dejado de ser aplicables y que han posibilitado que se desnaturalice el servicio público registral. Todo esto ha contribuido a que se pierda información histórica valiosa por el manejo poco responsable de la documentación pública y privada, que por ley debe ser inscrita, archivada, conservada y publicitada en los registros públicos. No debemos olvidar tampoco la gran cantidad y dispersión de registros públicos que existen a nivel nacional, en los que se encuentran registrados millones de datos y por la forma en que son administrados no pueden cumplir con uno de los principales pilares de su razón de existir, que es el de la publicidad. Por ello, la Constitución de la República consagra nuevos derechos en materia de acceso a la información pública y a otros que están concatenados a su ejercicio. En efecto, la Constitución recoge en varios de sus artículos los siguientes derechos, principios y disposiciones relativas al acceso a la información pública y a los datos en general que constituyen el pilar del presente proyecto de ley. 1. El artículo 11, numeral 9 de la Constitución señala: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. 2. El artículo 18, numeral 2 de la Constitución de la República establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 3. El artículo 66, numeral 19 de la Constitución establece, reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 4. El artículo 66, numeral 28 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido debidamente registrados y libremente escogidos, y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad,
la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales. Quinto, finalmente, la disposición transitoria primera, numeral 8 de la Carta Política, dispone que el órgano legislativo, en el plazo máximo de 360 días, aprobará, entre otras leyes, las leyes que organicen los registros de datos, en particular los registros civil, mercantil y de la propiedad. En todos los casos se establecerán sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales. La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, en orden a cumplir con el mandato previsto en la disposición transitoria primera de la Constitución de la República, inició el tratamiento del presente proyecto de ley a partir de la propuesta presentada por el doctor Nelson López Jácome, que fuera calificada mediante resolución del CAL del 19 de agosto del año 2009. Conforme lo dispone la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proyecto de ley fue socializado y enriquecido con las diversas observaciones y recomendaciones que se formularon por escrito y en las comisiones generales en las que participaron activamente sectores representativos de la sociedad,